Bueno, muy buenos días a todos, un gusto saludarlos en esta mañana soleada en nuestra ciudad de Bogotá, con buenas noticias. Tenemos hoy el corte, el balance de la situación de seguridad y convivencia en nuestra ciudad en los primeros 7 meses del año, del 1 de enero al 31 de julio, y tenemos una muy buena noticia, o muchas buenas noticias para Bogotá. En primer lugar, decir, sí, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde se pasa esto? Bajen. Hemos logrado con el nuevo modelo de seguridad, y a pesar de tener 15% menos de pie de fuerza efectivo de la policía en este momento, una mejora notable en prácticamente todos los indicadores de seguridad de nuestra ciudad. El homicidio, que habíamos tenido una situación preocupante en el mes de junio, vuelve a bajar, y los delitos contra el patrimonio personal, en particular el delito de hurto contra personas en todas sus modalidades, ha bajado en un 35%. En el mes de julio, el homicidio ha bajado un 20%. De manera que yo podría resumir que con menos, porque desafortunadamente tenemos una reducción en pie efectivo de fuerza de la policía en este momento, estamos logrando más. Gracias al trabajo coordinado de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la policía, con la Fiscalía y con muchas otras entidades del Estado. Por supuesto, tenemos que mantener y mejorar muchos de los esfuerzos, pero es una gran noticia que en medio de todas las dificultades que hemos atravesado, que teniendo menos pie de fuerza la policía, cerca de 15% menos, estemos teniendo estos resultados importantes. Este es el resumen de los principales indicadores. Desafortunadamente solo hay 2 indicadores que tienen todavía un incremento. Tal vez el indicador que más nos preocupa es el de hurto a bicicletas. Este año ha habido un aumento de la infraestructura de la bicicleta, un aumento del número de viajes en bicicleta, pero desafortunadamente también ha habido un incremento en el hurto a bicicletas, en el que estamos trabajando con la policía y con la fiscalía, pero todavía no hemos logrado bajar ese indicador. Ese indicador de hurto a bicicletas desafortunadamente se incrementó en 50% en estos 7 meses del año, comparado contra los 7 meses del año anterior. El otro indicador que tuvo un ligero incremento es el de extorsión. Un medio de comunicación dijo hoy que la extorsión en Bogotá había subido 10%. Eso es falso, absolutamente falso. La extorsión en Bogotá creció 1%, lo lamentamos, quisiéramos que estuviera a la baja, pero no creció 10%, eso es absolutamente falso. Yo le rogaría a los medios de comunicación que no se anticipen a tratar de dar chivas especulando con cifras que no son oficiales, que no han sido reportadas por la Secretaría de Gobierno, ni por la Policía, ni por la Alcaldía Mayor. Por tratar de dar una chiva, dijeron una mentira. Hay una profunda diferencia entre que un delito como el de extorsión se incremente 1% a que se incremente 10%. Eso es falso. El homicidio, en lo corrido del año, en los 7 primeros meses del año, se ha reducido un 20%. Las lesiones personales se han reducido en un 46%. Los delitos sexuales que afectan especialmente a las mujeres, casi que 9 de cada 10 víctimas de delitos sexuales en nuestra ciudad son mujeres, se han reducido en un 62%. La violencia intrafamiliar también disminuyó, eso nos complace mucho. En marzo y abril, al inicio de la cuarentena, tuvimos un incremento desafortunado de este delito, ya se ha ido reduciendo también y su tendencia es estable y hacia la baja. El hurto de automotores en nuestra ciudad se redujo en un 15%, el hurto de motocicletas se redujo en un 37%, el hurto a comercio se redujo en un 61%, el hurto a residencias se redujo en un 27%. De las diferentes modalidades, aunque el hurto a personas en promedio se ha reducido en un 35%, hay diferentes modalidades de hurto a personas. El hurto a celulares se ha reducido en un 19%, otro tipo de elementos distintos a celulares se ha reducido en un 77%,
Y la única modalidad de hurto a personas que desafortunadamente a su vez es el hurto de bicicletas, que se ha incrementado en un 50%. Nos complace además que, este es el acumulado, nos complace además que el hurto en Transmilenio y en el SITP también se ha reducido, y no es producto de la cuarentena. La tendencia de reducción al hurto, por primera vez en años, logramos en enero y febrero romper la tendencia de incremento sistemático de hurto a personas que había venido registrando Bogotá los últimos años, e igualmente de incremento sistemático que había en Transmilenio y el SITP. Desde antes de la cuarentena, que se hizo entre marzo y abril, y después de ella, hemos logrado mantener la tendencia de reducción del hurto, de proteger no solo la vida, gracias a la reducción de un 20% de homicidio, sino también el patrimonio de los ciudadanos, gracias a la reducción de todas las formas de hurto, excepto bicicletas. Aquí está la tendencia mes por mes, en la tendencia de homicidios. Efectivamente tuvimos una especie de rebote en junio, en mayo y junio, cuando se volvió a abrir la ciudad y la economía, tuvimos un rebote muy preocupante en incremento de homicidios, en particular el incremento de abril a mayo fue realmente muy preocupante, más del doble, creció comparado mes a mes, de abril a mayo, perdón. Sin embargo, desde mayo a junio y de junio a julio, ya hemos logrado recuperar una tendencia hacia la baja que esperamos mantener el resto del año. En conclusión, yo podría decir que con menos hemos protegido más la vida y más el patrimonio. Y digo con menos porque hemos tenido una situación preocupante de menos pie de fuerza, porque tenemos que proteger también a nuestra policía, que también ha tenido que hacer aislamiento preventivo para mitigar posibles focos de contagio. Ese es un sacrificio que hemos hecho por proteger la vida de nuestros policías, por proteger la salud de nuestros policías, pero obviamente eso nos afecta en la capacidad de control que tenemos en calles y en la confrontación al delito. Y pese a ello, hemos logrado proteger más la vida y hemos logrado proteger más el patrimonio de los bogotanos y de los colombianos. En materia de homicidio, quisiera destacar que hay un incremento preocupante en quiénes son los autores. El año pasado, el 6% de los homicidios ocurridos en Bogotá era producido por migrantes, en particular por personas de origen venezolano. Este año esa cifra pasó del 6 al 10%. Hay un incremento en la ocurrencia de delitos, homicidios y también hurtos causados por migrantes, especialmente venezolanos. Esto, por supuesto, no es para estigmatizar a la población venezolana, que al igual que la colombiana en su inmensa mayoría son personas decentes, trabajadoras, pero esa minoría delincuencial y criminal está teniendo un incremento en la incidencia en ciertos delitos en la ciudad. ¿Qué explica la reducción de los homicidios? Primero, un trabajo focalizado y coordinado con nuestra policía y con la Fiscalía. Segundo, la campaña Desarme por la Vida que llevamos haciendo varios meses en nuestra ciudad. La inmensa mayoría de los homicidios, más de la mitad de los homicidios se hace con arma de fuego. Incrementar la capacidad operativa de la policía en incautar armas de fuego, que si están en manos de criminales son armas ilegales, y también en incautar armas blancas, nos ha ayudado tanto en la reducción de homicidios como en la reducción de hurtos, porque al fin y al cabo ambos tipos de armas se usan para cometer ese tipo de delitos. De manera que en primer lugar, el trabajo coordinado, focalizado, basado en inteligencia de la policía y de la Fiscalía. En segundo lugar, la campaña de desarme, que tenemos que profundizar. Una sociedad democrática tiene las armas que protegen la vida de los ciudadanos en cabeza del Estado, no de particulares y mucho menos de criminales. Y ese es un propósito en el que vamos a continuar mejorando. Y la última, voy a adelantar un poquito, porque la última estrategia que ha sido muy importante para tener estos resultados en protección de la vida ha sido la desarticulación de bandas. En lo corrido del año,
nuestra policía y nuestra fiscalía ha desarticulado 110 bandas criminales. Nosotros dejamos de tener la estrategia de correr detrás del ladrón para que quede suelto a las 24 horas. Y después echarle la culpa a la justicia de que por eso es que no mejora la seguridad en Bogotá. Ese círculo vicioso de excusas y de culpas institucionales no protege la vida. Lo que hemos decidido hacer en esta alcaldía es sentarnos a trabajar juntos. Alcaldía, policía, fiscalía, incluso Consejo Superior de la Judicatura con los jueces, que por primera vez están participando en los consejos de seguridad de Bogotá, para coordinar esfuerzos y para no ir detrás del ladrón suelto, sino detrás de la banda. Y queremos ir un paso más allá, y es no solamente perseguir la banda, sino el mercado criminal que esa banda está protegiendo, incluso atentando contra la vida. Y eso sin duda nos está dando buenos resultados y es lo que vamos a seguir haciendo, mejorando y profundizando. 110 bandas criminales. Hoy los miembros de esas bandas están todos judicializados y todos en la cárcel. No se nos han caído procesos judiciales por mala captura, por violar un procedimiento, por no tener el acumulado probatorio adecuado. Eso es gracias a ese esfuerzo coordinado y conjunto entre la policía y la fiscalía. Yo diría que estos tres factores, la articulación basada en inteligencia y focalización de dónde están los problemas, y en eso, sin duda que Bogotá esté siendo hoy pionero de aplicación del modelo flexible por cuadrantes, no el modelo fijo al que veníamos. El crimen y el delito tienen unas dinámicas que se mueven en la ciudad, que cambian. Usted los persigue por aquí, tienden a moverse por allí. Mientras que la capacidad instalada de la policía solía ser fija, en cuadrantes fijos, en CAI fijos, en esquemas fijos. Lo que hemos logrado es pasar, y nos enorgullece ser ese modelo piloto porque demuestra que funciona y que si seguimos perseverando en él, funcionará mejor. Pasar del esquema de cuadrantes fijos a cuadrantes flexibles, donde nos organizamos con capacidad de investigación, de analítica de datos, de inteligencia, para atacar a las bandas criminales, desarticularlas, judicializarlas. Puede producir mucho mejores resultados que tener cuadrantes fijos y perseguir al ladrón sin la capacidad judicial suficiente para que quede libre a las 24 horas. Ese cambio de modelo empieza a mostrar sus resultados y tenemos que perseverar en él. Déjenme devolverme ahora para mostrar otro tema que nos enorgullece muchísimo, porque había sido sistemáticamente el azote del bolsillo del ciudadano común y corriente, es que lo roban en el sistema de transporte masivo. Sistemáticamente había crecido en Bogotá. Desde enero nosotros empezamos a bajar esa tendencia del hurto en Transmilenio. Y ese fue tal vez el primer piloto de nuestro esquema de cuadrantes flexibles. Las troncales de Transmilenio tienen la particularidad de que quedan justo en las fronteras entre localidades. La troncal de la Caracas, por ejemplo, Autonorte, Caracas, es justo la frontera entre Usaquén y Suba, entre Chapinero y Teusaquillo, entre Chapinero y Santa Fe, entre Santa Fe y Mártires, y el esquema fijo de cuadrantes hacía que nadie se hiciera responsable. La policía de Mártires decía que no le tocaba a él el ladrón, sino que había cruzado la calle y le tocaba el de Santa Fe. La policía de Chapinero decía que no le tocaba a él, sino que le tocaba al de al frente de Barrios Unidos. La policía de Usaquén decía que no le tocaba a él, sino al de al frente de Suba. Lo que decidimos fue tener un cuadrante para Transmilenio, un cuadrante que entienda que Transmilenio y el sistema de transporte masivo de Bogotá es una ciudad por la que solían circular 2,5 millones de personas casi. Hoy en día circulan menos de 1 millón, porque estamos usando otras formas de transporte, pero igual es una ciudad. Y que por lo tanto nosotros tenemos que tener un dispositivo, motos, inteligencia, coordinación con los gestores de convivencia que están en las estaciones de Transmilenio, para anticiparnos y reaccionar de mejor manera a este hurto. Y en efecto lo estamos logrando, tanto en el sistema de transporte masivo, en las troncales de Transmilenio, como en el SITP. Y bajar el hurto en el SITP es sobre todo
bajar el hurto a las mujeres de Bogotá, que son las principales usuarias de esa modalidad de transporte, del SITP, y por lo tanto las que más padecen este tipo de delito. Este es un segundo resultado en particular dentro de las múltiples formas de reducción de el hurto que hemos tenido en estos 7 meses. Esta nos complace especialmente porque era la mayoritaria, la que más jalaba en cifras, la que más afecta a las mujeres y a ciudadanos además humildes, que son los principales usuarios del sistema de transporte masivo. Quisiera terminar entonces diciendo este es el comportamiento de la reducción del homicidio, como ustedes ven, año a año, y también dentro de los últimos 3 meses logramos recuperarnos. El hurto a motocicletas también tiene una tendencia muy sólida a la baja, el hurto a personas en general tiene una tendencia muy sólida a la baja, los delitos sexuales, que afectan a mujeres y a niños sobre todo. Y lo que más nos complace es que los mecanismos de denuncia de estos delitos han crecido. Tenemos cada vez más canales de denuncia, más canales de asistencia, para que las mujeres o las familias o los niños agredidos con este delito execrable pongan sus denuncias. De manera que no es por falta de fluidez en la denuncia, sino por mayor eficacia en la atención, tanto preventiva como sancionatoria. Estamos trabajando muy de la mano. La Secretaría de la Mujer, las comisarías de familia, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Fiscalía General de la Nación. Ya tenemos una de las 7 casas de justicia con todos los servicios para atención a las mujeres en los diferentes delitos, que no les toque poner la denuncia aquí, reiterarla allí, luego ir a otro trámite, sino que todos esos servicios estén en la Casa de Justicia. En estos 7 primeros meses ya logramos tener ese modelo de esa nueva Casa Integral de Protección a la Mujer en Ciudad Bolívar, y vamos a ir replicando ese modelo en otras localidades que lo necesitan con urgencia. El hurto a residencias también se ha reducido muy notablemente en nuestra ciudad. Las lesiones personales que además es un preindicador a que baje homicidio, porque muchas lesiones y riñas desafortunadamente terminan en homicidio si no se logran controlar. El hurto a automotores. En violencia intrafamiliar todavía no cantamos victoria, apenas hay una estabilización, no bajó, no subió, se mantuvo igual. Tenemos que avanzar para que pasemos de mantenernos, de que esté estable, a que realmente se reduzca. Y eso es parte de lo que queremos lograr con este modelo de atención que les mencionaba anteriormente. El hurto a celulares, como les digo, ha subido, tal vez ha bajado, tal vez lo único que sí nos duele, no hemos logrado todavía quebrar la tendencia de incremento del hurto de bicicletas. Y nos duele, ¿verdad?, porque nuestros ciudadanos están haciendo un esfuerzo enorme por usar un medio de movilidad limpia, sostenible, pero todavía hemos mejorado en seguridad vial, hay menos accidentes y fallecimientos por accidentes contra los ciclistas, pero todavía no hemos logrado mejorar en seguridad vital, en que no los asalten ni atraquen en su bicicleta. En eso todavía estamos en deuda y tenemos que seguir mejorando. Ese es básicamente el resumen de las cifras que hemos logrado. Decirle a Bogotá que no solamente estamos protegiendo la vida enfrentando el coronavirus, sino que también estamos protegiendo la vida enfrentando el crimen en nuestra ciudad. Hoy Bogotá no tiene 110 bandas criminales que la estaban azotando en homicidio y en hurto. Esas 110 bandas están desarticuladas y sus miembros, incluyendo sus jefes, están presos, debidamente judicializados, cumpliendo todos los estándares penales y legales en la cárcel. Pero tenemos que perseverar, por supuesto. Agradecerle a nuestra policía porque genuinamente con menos ha hecho más. Y tenemos que mantener ese esfuerzo, y agradecerle a las comisarías de familia, a la Secretaría de la Mujer, por el trabajo enorme que vienen haciendo para reducir la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales en nuestra ciudad, que afectan fundamentalmente a mujeres y a niños, e igualmente a nuestra Fiscalía. El trabajo de coordinado con la Fiscalía ha sido extraordinario, porque nos ha permitido esta judicialización, etc. En este segundo semestre queremos avanzar en algunas iniciativas que nos mejoren estas cifras, que no solamente nos las mantengan, sino que nos las mejoren.
La primera es avanzar en los consejos de seguridad local. Estuvimos este fin de semana en Usaquén. Aquí cada localidad tiene unas dinámicas que tenemos que entender, valorar y trabajar de la mano con la ciudadanía, con sus grupos, con sus frentes de seguridad local, que no son para privatizar la seguridad ni mucho menos, sino simplemente para coordinar información y acciones de confianza entre las autoridades y los ciudadanos. Nos preocupan localidades como Rafael Uribe, tiene todavía una situación difícil en materia de homicidios, por ejemplo. Ya tenemos otras localidades en las que hemos ido logrando mejorar, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, poco a poco vamos mejorando en San Cristóbal, por ejemplo, pero hay localidades como Rafael Uribe en las que todavía tenemos que mejorar. De manera que esa presencia, ese trabajo coordinado, territorializado a escala de barrio, de los consejos de seguridad local, la vamos a seguir desarrollando. El último que hicimos fue este sábado en la localidad de Usaquén. Segundo, en un centro de análisis e inteligencia conjunto entre alcaldía, policía y fiscalía. Eso en buena medida es lo que nos ha permitido tener estos resultados. Necesitamos mejorarlo, dotarlo de mayor capacidad tecnológica, de analítica de datos, etcétera, para poder coordinar acciones que nos permitan anticiparnos a la modalidad del crimen, combinar inteligencia y tener mejores resultados operativos. Y tercero, vamos a tratar de mejorar en la lectura de nuestras cámaras. La administración anterior hizo un esfuerzo importante que reconocemos en materia de comprar cámaras e instalar cámaras. Pero hay 4.800 cámaras y 120 policías en 3 turnos viéndolas. Es decir, no la estamos viendo. Y por lo tanto estamos desperdiciando un recurso muy importante de la ciudad. Y eso más que más policías sentados viendo cámaras, los policías los necesitamos es en la calle, operando, acompañando, cuidando. Implica un esfuerzo tecnológico, inteligencia artificial para poderlas leer, analizar y usar la información para prevenir y sancionar diferentes formas de delitos. Son 3 temas, el de leer y usar mejor el sistema integrado de cámaras de la ciudad, el de coordinarnos con las autoridades locales, con la ciudadanía, con los empresarios, con los comerciantes a nivel de cada localidad y el de mejorar en nuestro esquema de inteligencia y analítica de datos para seguir desarticulando bandas. Por supuesto, vamos a continuar y apreciamos mucho el esfuerzo. Desde acá le mandamos un saludo muy afectuoso al general Ateortúa, comandante general de la policía. También, pero ahorita lo voy a nombrar a él. No, al comandante general de la policía y al general Vargas también, que está al frente de Seguridad Ciudadana y que nos ha acompañado en implementar en Bogotá el piloto del nuevo modelo de cuadrantes flexibles. Nosotros estamos convencidos de que ese es el modelo que necesita Bogotá. Llevamos apenas un mes y ya empezamos a ver algunos resultados que nos alientan a continuar en ese modelo. Igualmente, y por último, mandarle un abrazo muy afectuoso al general Óscar Gómez, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que está todavía siendo atendido en su proceso que fue COVID positivo. Le deseamos una muy pronta recuperación y desde aquí le decimos que no hemos bajado la guardia un solo minuto, que todas las tareas que acordamos las hemos venido cumpliendo con el coronel Sarmiento, con los demás coroneles que están en este momento al frente de la Metropolitana. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con Carlos Díaz de Capital Radio. Frente al panorama de cifras de nuevas medidas, que tienen nuevas medidas, ¿se piensan tomar otras para seguir mejorando las cifras de seguridad? Las 3 que ya mencioné, es decir, vamos a continuar con el modelo flexible de cuadrantes, vamos a mejorar el sistema de lectura de cámaras, tenemos una muy buena infraestructura pública y privada de cámaras, pero no la estamos leyendo, no estamos sacando suficiente jugo. Y eso lo que requiere es una plataforma tecnológica de lectura, no son ojos humanos, son ojos artificiales literalmente los que pueden leer eso mejor. El Centro Integrado de Análisis e Inteligencia también lo vamos a seguir fortaleciendo y los consejos de seguridad local. Esta es una pregunta conjunta de Carlos Forero y Alexei Castaño. Debido a la inseguridad y el incremento en las capturas, ¿la policía sí tiene la capacidad en las estaciones para retener a las personas? ¿Ya se inició el proceso de descongestión de las URIs y estaciones?
y cómo se está manejando la propagación del COVID en estos lugares. Hugo, ¿por qué no? Sí, digamos, en ese tema en particular, ayer nos dieron los primeros resultados de los 192 detenidos que están condenados en la cárcel distrital, precisamente para enviárselos a cárceles nacionales. De los primeros 102 a las 12 nos decían que solamente había una persona con COVID y tenemos básicamente un grupo importante para en esta semana estar sacando y estar recibiendo. Ahora, tenemos otros 120 cupos adicionales a los 192 que vamos a recibir esta semana. A ellos se les recibe e inmediatamente se les hace prueba de COVID y se les deja en aislamiento durante 16 días en las celdas. O sea, ahí tendríamos 312 cupos que estaríamos solucionando entre esta semana y comienzos de la otra para sacar de URIs y estaciones. Es decir, el proceso de descongestión de nuestras URIs y estaciones va avanzando y le agradecemos mucho al INPEC, con quien estamos coordinando. El INPEC puso un procedimiento. Tenemos que practicarles pruebas, tenemos que tenerlos en aislamiento, justamente para facilitarle también a las cárceles nacionales que puedan controlar la propagación del COVID y que podamos proteger la vida de los internos. Sin embargo, todavía hay un tema en el que yo le quisiera insistir y rogar una vez más a la señora Ministra de Justicia del Gobierno Nacional. Bogotá está lista, tiene los recursos para poder hacer una nueva cárcel distrital. La ciudad la necesita, así como necesita educación, como necesita prevención, también necesita una nueva cárcel que realmente rehabilite a las personas, que les dé una segunda oportunidad en la vida. Bogotá, apreciados señores del Gobierno Nacional, está lista, tiene los recursos y tiene la disposición. Lo único que necesita es que el Gobierno Nacional autorice el uso compartido del predio de La Picota para poder hacerla. Podríamos empezar este mismo año, pero no hemos logrado que el Gobierno Nacional dé ese paso. Lo invitamos una vez más a que dé ese paso, a que nos permita el uso compartido del predio de La Picota, de manera tal que pudiéramos tener una nueva, segunda y muy buena cárcel distrital en Bogotá. Pregunta Wilson Castiblanco de su alternativa. ¿Qué acciones adelantó la Alcaldía Mayor para reducir eficazmente las cifras por violencia intrafamiliar en el periodo de aislamiento obligatorio por localidades? ¿Y de qué manera se viene trabajando en la prevención del delito en el norte de Bogotá, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero, afectadas por la inseguridad? En todas las localidades, lo que nos ha permitido atender mejor las denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia sexual ha sido el trabajo coordinado de nuestra Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno y Comisarías de Familia. Ellas vienen primero incrementando, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, la línea púrpura que recibe denuncias de violencia intrafamiliar o de violencia sexual contra mujeres, apenas atendía el 20% y respondía el 20% de las llamadas que entraban. Hoy en día estamos dando respuesta a más del 80% de las llamadas que entran, es decir, tenemos un servicio de atención más oportuna, más expedito. Nuestra Secretaría de la Mujer ha ido construyendo además una red de cuidado con empresas como el D1, como Justo y Bueno, como Farmatodo, como Terpel, que nos han ayudado a construir una red del cuidado donde las mujeres pueden en cualquier momento y hora del día denunciar allí mismo sin tener que ir a una inspección de policía, sin tener que ir a una comisaría de familia. Y a través de esos canales nos informan, nos reportan el caso y nosotros podemos reaccionar de manera más oportuna. Esa red del cuidado que ha construido la Secretaría de la Mujer con estos empresarios a quienes les agradecemos su colaboración, su apoyo, también nos ha permitido mejorar la capacidad de respuesta. Estamos trabajando muy duro con las comisarías de familia, que son claves porque ellas son las que dan las medidas de protección que en un momento necesita una mujer, una familia, unos niños agredidos. Estamos trabajando con ellas para poder mejorar la oportunidad y acelerar el proceso. También hemos logrado convencer a la Fiscalía General de la Nación que como ella tiene facultades legales, no espere a que la denuncia tenga que entrar y tramitarse la medida de protección por la comisaría de familia. Si la primera que se entera de la denuncia del delito
es la Fiscalía puede, al igual que la comisaría, a través de medidas cautelares, dar las medidas de protección sin necesidad de pasar primero por las comisarías. Eso también, que lo hemos ido acordando con Fiscalía, nos ha ayudado a mejorar en la atención oportuna de estos delitos. Sin embargo, todavía no cantamos victoria, porque apenas logramos que se estabilizara, que dejara de crecer la violencia intrafamiliar, pero lo que queremos es que baje, no que se estabilice. En el caso de la violencia sexual, hemos logrado que baje y queremos mantener esa tendencia. María Alejandra Castillo de El Nuevo Siglo. Alcaldesa, siendo el hurto a bicicletas el indicador que más les preocupa, ¿qué plan de acción tiene la alcaldía para disminuir este indicador? Estamos trabajando con el IDRD, con la policía, con la Secretaría de Movilidad, para poder tener una mejor presencia, sobre todo en los puntos y horas críticas, por donde más se moviliza los ciclistas en nuestra ciudad. Pero también la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno con las alcaldías locales estamos yendo detrás de los que venden bicicletas robadas. El que se preste en Bogotá para revender bicicletas robadas va a terminar preso. Y su local va a terminar siendo objeto de extinción de dominio, porque a eso es a lo que queremos ir. Eso es lo mismo que tenemos que hacer tanto en celulares, por ejemplo, como en bicicletas, que no es simplemente ir detrás del ladrón que roba, no es solamente desarticular la banda, sino aplicarle todo el peso de la ley al que vende o celulares robados o bicicletas robadas, y que vayamos hasta extinción de dominio para afectar realmente ese mercado criminal. Pregunta Karen Borges de W Radio. En los operativos que han realizado las autoridades, ¿cuál es el balance con respecto a las fiestas clandestinas en Bogotá durante la pandemia? ¿Por qué no nos cuentas, Luis Ernesto, cómo ves ese tema? Bueno, tuvimos unos incidentes en la localidad de Usaquén. Allí se realizaron varios operativos que dieron también con el sellamiento de establecimientos que se estaban prestando para fiestas clandestinas. Lo mismo ocurrió en la localidad de Mártires. En las últimas semanas se han cerrado alrededor de unas 25 fiestas clandestinas, especialmente en estas dos localidades, pero yo quiero más bien destacar el buen comportamiento de las personas que de manera muy consciente y responsable saben que en estos momentos de pico de la pandemia realizar una fiesta pues es uno de los posibles lugares de contagio más delicados que pueden tener, y por eso hemos visto un fenómeno relativamente controlado. Muy al inicio de las cuarentenas se cerraron estas fiestas y desde hace ya 3 semanas viene bajando el fenómeno. Roosevelt Ballén de la revista Trends and People le pregunta a la policía directamente qué estrategias ha creado para reducir atracos, fleteos y robos de bicicleta, que este último se ha venido incrementando. Coronel, ¿por qué no nos cuenta? Con Aquí. este micrófono. La estrategia que en este momento se está implementando por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, tenemos enfocado en 43 puntos donde se están presentando estos diferentes delitos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y con la Fiscalía General de la Nación estamos desarrollando esta actividad. Por eso, como lo dijo la señora alcaldesa, en este momento ya tenemos más de 110 bandas de grupos organizados desarticuladas. La última pregunta del tema la hace Óscar Murillo del periódico El Tiempo. ¿En qué van las investigaciones de los tierreros? Bueno, allí hay un trabajo que la Fiscalía ha avanzado, precisamente vinculó a otras organizaciones, no solamente organizaciones de Ciudad Bolívar, igualmente USME, sino encontrado precisamente esa estructura que se mueve un poco hacia San Cristóbal. Ahí hay un avance importante, no solamente identificaciones de quiénes están invadiendo o promoviendo la invasión, sino quiénes están detrás lucrándose con este negocio que definitivamente no solamente atenta contra el medio ambiente en el caso del Parque Entre Nubes y otros territorios, sino está atentando con los pocos ahorros que tienen las personas pobres que terminan siendo engañadas por estos criminales. Bueno, mil gracias a todos, de nuevo a nuestra policía, a la Fiscalía, a nuestra Secretaría de Gobierno, de Seguridad, a la Secretaría de la Mujer, a las comisarías de familia. Son miles de servidores públicos trabajando día y noche para proteger
la vida, para proteger los bienes de nuestros ciudadanos, para que podamos tener menos zozobra, más tranquilidad y una Bogotá sin miedo. No solamente hemos logrado en estos 7 meses proteger a Bogotá de una pandemia global, sino también protegerla de la vida, reducir el homicidio en 20% en lo transcurrido de estos 7 meses y reducir en más de un 35% las diferentes formas de hurto en nuestra ciudad. Vamos a seguir perseverando en todos los frentes de trabajo. Vamos a seguir cuidando a Bogotá, porque Bogotá no se rinde. Bogotá se crece en medio de las dificultades. Y aquí, a pesar de que hemos tenido menos pie de fuerza, hemos logrado hacer más con menos para proteger la vida y la integridad en Bogotá. Muchas gracias a todos.